Continuando con las patologías pulmonares, vamos a entrar ahora, una vez que terminamos con las enfermedades restrictivas, hablaremos de las enfermedades obstructivas. En primer lugar, y por ser de las más frecuentes, vamos a hablar sobre el asma. Anteriormente se le llamaba asma bronquial o bronquitis asmatiforme, pero actualmente se le conoce como asma nada más, porque antes se pensaba que los cambios morfológicos y funcionales que generaba esta patología era exclusivamente a nivel de bronquios, pero ya se ha visto que no es nada más a nivel de bronquios, sino también a nivel de bronquiolos e incluso a nivel de bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Por lo tanto, se decidió, ¿sí?, el consenso internacional fue que dejara de llamarse asma bronquial y se le conoce únicamente como asma. El asma, como nos dice el texto, es un problema en el que se estrechan y se inflaman las vías respiratorias, lo cual produce mayor mucosidad, es decir, hay mayor producción de moco por las células caliciformes. Esto dificulta la respiración, provoca tos. Ya explicamos que cuando las secreciones son abundantes y escurren más allá de los bronquiolos menores, nos va a generar tos. Debido a la disminución del calibre que produce el aumento de moco, se genera un silbido al respirar, un ruido silbante agudo, y por supuesto la persona refiere falta de aire. Algunas personas puede ser que tengan cuadros leves y esporádicos de asma, ¿sí? Son molestias menores, pero para otras puede ser el infierno, ¿no? Puede ser un problema muy frecuente, muy deteriorante, desgastante, que interfiere en sus actividades cotidianas y que puede producir incluso ataques que pongan en riesgo su vida. Aquí, si vemos nosotros en la figura que está en la parte de abajo, podemos observar lo que es un tubo respiratorio normal y vean un tubo respiratorio asmatiforme. Aquí vemos que el tubo respiratorio normal tiene un calibre amplio, mientras que el tubo respiratorio afectado por asma tiene un engrosamiento de su mucosa, tiene una disminución de su luz, hay hipersecreción, hay aumento de las secreciones y algo muy importante, hay espasmo. Se dice que la tríada del asma es la presencia de edema de la mucosa, hipersecreción de moco y espasmo muscular. El anillo de Reisseisen, si estamos hablando a nivel de bronquios o bronquiolos mayores, o bien las bandas de músculo liso que están ya en los espacios respiratorios, se contraen, a eso le llamamos espasmo, y ayudan a disminuir la luz. Esta es la tríada del asma: edema, mucosa, hipersecreción, espasmo muscular. La sintomatología del asma varía según la persona, y vamos a ver la clasificación. Hay personas que presentan los ataques con relativa frecuencia. Es muy frecuente que esto suceda desde la niñez, después de los 2 años. Hay algunos criterios pediátricos con los cuales no vamos a ahondar, que nos dicen que antes de los 2 años no es posible tener asma, sino que lo que sería el asma en un adulto es el equivalente a la bronquiolitis en un niño, en un bebé, porque los bebés todavía no tienen el músculo liso lo suficientemente desarrollado para llenar los criterios del asma. Bueno, entonces después de los 2 años es frecuente que aparezcan en personas que tienen la predisposición, las características, la vulnerabilidad, estos cuadros de asma, y la frecuencia con la que la presenten
los envolverá en cierta clasificación, así como la intensidad. Hay ataques de asma que se producen en reposo. Hay ataques de asma que se producen exclusivamente en crisis nocturnas. Hay algunos que se producen durante el ejercicio. Es decir, la misma asma, la misma sintomatología puede tener un condicionante para su presentación. Pero independientemente de esto, la semiología es básicamente la misma siempre. El paciente referirá falta de aire, lo cual nosotros interpretaremos como polipnea. El paciente nos va a referir disnea. Hay dolor torácico, principalmente en tórax anterior. Hay silbidos al respirar, ¿sí? Podemos encontrar nosotros el silbido con el estetoscopio, o podemos a veces encontrar estridor. El estridor es ese ruido que se genera cuando el paciente respira y que nos habla de que hay un espasmo ya a nivel más alto, a nivel de tráquea. Hay pitidos o silbidos al respirar que pueden oírse al exhalar, ¿okay? Que es lo que les mencionaba yo, el estridor. La tos o el silbido al respirar empeora con un virus respiratorio, con un resfriado o influenza. Es decir, si además de tener asma a un paciente se le agrega una enfermedad respiratoria, pues el cuadro va a ser más severo. Entonces, el paciente va a tener problemas con la respiración, dolor en el pecho, va a tener tos y va a tener sibilancias. Y también expectoración. El asma, de acuerdo a su etiología, puede ser asma provocada por el ejercicio, que es aquella dificultad respiratoria exclusivamente presentada durante el esfuerzo físico, que puede empeorar con el aire frío o seco. Hay personas que cuando hace frío o en lugares fríos desencadenan los cuadros, las crisis asmáticas, y cuando hacen ejercicio con mayor frecuencia. Entonces este es un problema porque no pueden hacer ciertos tipos de ejercicios que les generen esfuerzo respiratorio, porque van a desarrollar la crisis asmática. Está el asma ocupacional, que está relacionada con elementos tóxicos y alergénicos que se dan en el sitio del trabajo del paciente. El paciente nota que, por ejemplo, si trabaja entre semana en determinada empresa, determinada fábrica, en determinado sitio, entre semana presenta crisis asmatiformes, y los días que no trabaja, que está en su casa, no presenta ningún problema. Pues quiere decir que puede haber elementos como vapores químicos, como otro tipo de gases, polvo, etcétera, que le están generando, le están desencadenando ocupacionalmente, es decir, en su ámbito laboral, el problema del asma, la tríade que mencionamos ahorita. Está la más frecuente de todas, que es la asma alérgica o atópica. Acuérdense que decir atópico es decir alérgico, que se desencadena por sustancias que se encuentran en el aire, como el polen, las esporas de moho, los residuos de cucarachas u otros insectos, las partículas de la piel, la saliva seca de algunas mascotas. Pudiéramos agregar un montón de cosas, ¿no? Las plumas de las aves que a veces tenemos en nuestras casas, los pelos de los gatos, los pelos de los perros. Es decir, hay alergenos muchas veces específicos o muchas veces múltiples que nos desencadenan, ¿sí? Nos desencadenan los cuadros de asma, ¿sí? Cuadros de asma que están ligados, ya metiéndonos un poquito a la fisiopatología. Pues estos cuadros de asma están ligados principalmente, si acordamos un poquito de
lo que es la histología, recordarán ustedes a los mastocitos. Estos mastocitos, cuando hay productos antigénicos en la intemperie, en lo que es el ambiente, esos antígenos entran, se pegan a su respectivo receptor, ya llevaron inmune ustedes, y esos complejos antígeno-anticuerpos se pegan a la pared del mastocito. Y dentro del mastocito hay una gran cantidad de gránulos. Los mastocitos también se les llama células cebadas, con S, cebadas. Cuando se satura la pared del mastocito de complejos antígeno-anticuerpo, se rompe y libera el contenido de sus gránulos, y en sus gránulos hay principalmente histamina, hay heparina, hay bradicinina, que nos va a generar principalmente broncoconstricción. ¿Okay? La irritación de los alergenos se van a encargar, la irritación local se van a encargar de producir la inflamación y la hipersecreción, que a su vez nos va a disminuir la luz. Ustedes ven aquí un bronquiolo, ¿sí? Este sería un bronquiolo, posiblemente sea un bronquiolo terminal o un bronquiolo menor, pero está normal. Esto que ven ustedes aquí, muchachos, esto rojito, ¿sí? Esto que ven aquí alrededor, aquí se lo estoy marcando, es el famoso anillo de Reisseisen, que es músculo liso. ¿Okay? Y estas también son bandas de músculo liso. Cuando tenemos nosotros una crisis asmática, cuando tenemos un desencadenante de la crisis asmática, vean qué pasa con el anillo de Reisseisen, se contrae, hay espasmo, decíamos. Esto que ven ustedes aquí de color amarillento es secreción. Hay hipersecreción. Y vean la mucosa aquí, esta es la mucosa, delgadita, bonita. Y veanla acá, una mucosa gruesa, edematosa. Hay edema de la mucosa, la tríada que mencionábamos en las láminas anteriores, y se genera pues el cuadro asmatiforme. Es raro que una persona muera por asma. Generalmente los cuadros son repetitivos. Cuando se trata de cuadros atópicos, que repito son la mayoría de los casos, a más del 90% de los casos son asmas atópicas, bueno, un buen alergólogo puede desensibilizar al paciente, ¿sí?, con manejos para este tipo de situaciones. O hay muchas ocasiones en que en la adolescencia estos niños con problemas asmatiformes, ¿sí?, con problemas de asma, en la adolescencia solitos se desensibilizan, es decir, el organismo empieza a reconocer como propios, empieza a ya no identificar como agentes invasores a aquellos antígenos, los acepta y el asma desaparece. Esto es muy común que suceda, pero mientras esto sucede, pues meten cada susto, porque hay de asmas a asmas. Esto que estamos aquí viendo es la etiología que decíamos en la gran mayoría, 90%, a lo mejor incluso estoy siendo conservador, de los casos son atópicos, pero tenemos el asma ocupacional, que hasta cierto punto se puede considerar atópica, y el asma por ejercicio.
De acuerdo al comportamiento de el asma, tenemos esta que es la clasificación actual de 2019, en donde el asma la podemos nosotros encuadrar en 4 tipos: el asma intermitente, el asma persistente leve, el asma persistente moderada y el asma persistente grave. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las diferencias? Bien, el asma intermitente. Sabemos que tiene asma aquel individuo porque reúne los requisitos, reúne los criterios, es decir, tiene tos, tiene hipersecreción, tiene a la auscultación, las sibilancias son el dato principal que nos está hablando de espasmo. ¿Ok? Bueno, tenemos el diagnóstico de asma, ahora hay que ver cómo lo vamos a manejar, pero también hay que ver cómo lo vamos a encuadrar, porque dependiendo de el tipo de asma, dependiendo de la clasificación, dependiendo de la severidad, será el manejo que se le dé. El asma intermitente es aquel que presenta disnea leve, ¿ok? Y esa disnea leve es menor, su incidencia es menor de una vez por semana. Es decir, presenta cuadros de disnea leve, dificultad para respirar pero leve, menos de una vez por semana. Tiene menos de 2 crisis nocturnas al mes. Por la noche es más frecuente que se presenten las crisis asmatiformes, y un criterio u otro criterio para decir que es intermitente es que tenga menos de 2 crisis nocturnas al mes. ¿Ok? Al mes. Tiene periodos asintomáticos con función pulmonar normal. Esto de función pulmonar normal significa que se les practican las pruebas de funcionamiento pulmonar, se les practican espirometrías y los volúmenes y las capacidades pulmonares que ustedes ya conocen están dentro de los parámetros normales. Y finalmente, aquí podemos incluir el asma por ejercicio, es decir, si las crisis asmáticas se desencadenan única y exclusivamente cuando el paciente hace ejercicio. Entonces, en la clasificación, será intermitente cuando sea únicamente cuando hace ejercicio o cuando presente disneas leves menos de una vez por semana, menos de 2 crisis nocturnas al mes, y las pruebas de funcionamiento pulmonar, como son las espirometrías, midiendo los volúmenes y capacidades, sean normales. El asma persistente leve. Hay más de una, pero menos de 7 situaciones de disnea por semana. ¿Okay? Es decir, hay entre 2 y 6 cuadros de disnea leve o moderada por semana. Hay más de 2 crisis nocturnas al mes. Esto se tiene que sumar, ¿no? Hay limitación de actividad y sueño, es decir, los ataques, las crisis asmáticas limitan funcionalmente al paciente e incluso lo pueden despertar. Y en lo que se refiere a las pruebas pulmonares, del basal, de lo que se espera, el basal es lo que se espera, acuérdense de las cantidades que hablamos de volumen corriente, de volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, y volumen residual, las capacidades inspiratoria, residual, la capacidad vital, la capacidad total. ¿Sí? A esos, las cantidades que ustedes recuerdan que mencionamos son a lo que nos referimos con los estándares basales. Los estándares basales van a estar entre el 60 y el 80% del teórico. Por decirles algo, el volumen de reserva inspiratoria normalmente es de 3000
mililitros. Bueno, va a estar entre el 60 y el 80% de esos 3.000 mililitros. No va a ser capaz de meter los 3.000 mililitros. Si esto lo sumamos a esto otro, problemas para dormir por las crisis pulmonares, por las crisis asmatiformes, más de 2 crisis nocturnas al mes y entre 2 y 6 por semana, cuadros de disnea por semana, entonces ya estamos hablando de que ese individuo tiene una asma persistente leve, es decir, le está causando problemas, pero todavía puede vivir más o menos en paz. El asma persistente moderada, los síntomas son continuos, es decir, puede ser cotidiano, todos los días puede ser que tenga problemas de disnea leve o moderada. Hay una crisis nocturna, cuando menos, por semana. ¿Sí? Fíjense que es por semana. Acá eran 2 crisis al mes, acá eran menos de 2 crisis al mes, y aquí estamos hablando de una crisis nocturna por semana. ¿Okay? Por semana. Es decir, cuando menos 4 al mes. Por supuesto que hay limitación de la actividad y el sueño, y en los estudios de funcionamiento, pruebas de funcionamiento pulmonar, está igual en un 60 a 80% del basal. Es decir, la diferencia entre el asma persistente leve y el asma persistente moderada, más que nada, es la frecuencia con que se presentan los cuadros de disnea, que aquí son continuos, prácticamente cotidianos, mientras que en el asma persistente leve es entre 2 y 6 veces por semana, y las crisis nocturnas, que en el asma persistente moderada será cuando menos de 1 a la semana, mientras que en la leve es 2 o más de 2, pero al mes. ¿Sí? Pero al mes. ¿Okay? Porque igual en los otros parámetros va a haber limitad de la actividad y el sueño, y las pruebas de funcionamiento pulmonar pues van a estar entre el 60 y el 80%. El asma persistente grave, los criterios es que los síntomas son continuos también. Hay exacerbaciones en lo que se refiere a las crisis, y crisis nocturnas más frecuentes y más graves, es decir, aquí puede haber más de una crisis nocturna por semana, y generalmente son bastante intensas. Aquí les voy a pedir, al final les voy a pedir que recuerden algo que engloba o que va incluido en todo lo que les estoy mencionando. Los ingresos hospitalarios son frecuentes. ¿Por qué son frecuentes? Porque el paciente presenta cuadros respiratorios tan severos que, si se acuerdan ustedes de la valoración de Silverman, de la cual hablamos cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿ya se acordaron? Acuérdense de los parámetros que maneja Silverman-Andersen. Estas personas tienen evaluaciones de Silverman-Andersen por arriba de 7. ¿Okay? Es decir, tienen una insuficiencia respiratoria con sus manifestaciones. Acuérdense las manifestaciones: retracciones torácicas, tiraje intercostal, aleteo nasal, etcétera. Si no los recuerdan, repásenlos en los videos que tuvimos de insuficiencia respiratoria y de la valoración de Silverman-Andersen. Volviendo a las características del asma persistente grave, por supuesto hay limitación de actividad y sueño. Pues ¿cómo van a dormir si casi todas las noches tienen crisis? Y aquí en las pruebas de funcionamiento pulmonar los valores son menores al 60%. Es decir, no están ventilando adecuadamente. El asma bronquial se considera, muchachos, y lo voy a poner aquí en este cuadrito, porque esta es la última figura que vamos a ver de asma bronquial. Se considera como una enfermedad obstructiva. De hecho, lo es. Aquí la capacidad total
está aumentada. El volumen residual está aumentado, lo que nos llena las características para ser una enfermedad obstructiva. Hay problema para meter el aire, pero como los diafragmas, lo mismo que los músculos intercostales externos, los escalenos, los pectorales, jalan con energía, pueden meter el aire. El problema es para sacarlo, que dijimos es la característica principal de las enfermedades obstructivas. El problema es para sacarlo por el espasmo, por la disminución de la luz de los tubos respiratorios. Entonces el volumen residual va a aumentar porque se vuelven incapaz de eliminar todo el aire que debieran de eliminar en un esfuerzo expiratorio. Aquí desde luego el volumen de reserva expiratoria va a estar disminuido, pero va a estar disminuido porque lo que correspondería, trato de explicarme con más claridad, el aire que debería ser exhalado y que correspondería al volumen de reserva expiratoria, sencillamente no se puede expulsar porque la obstrucción que hay a nivel de tubos broncoalveolares no lo permite. Entonces ese aire que debiera ser expulsado como volumen de reserva expiratoria se queda dentro de los tubos respiratorios formando parte del volumen residual. Como los pulmones están hiperinsuflados, esto durante las crisis, la capacidad total estará aumentada. ¿Okay? Semiológicamente, un paciente con asma, o vaya, cualquier paciente con una enfermedad obstructiva, de una vez para englobar las otras que vamos a ver, que son también enfermedades obstructivas, en todas ellas a la percusión va a haber timpanismo. ¿Por qué va a haber timpanismo? Porque hay mucho aire en el interior, ¿sí? Los sacos alveolares están distendidos, llenos de aire. Entonces, cuando percutimos sobre los espacios alveolares, como hay demasiado aire, ahí no hay secreciones. Las secreciones están más arriba. Si hubiera secreciones ahí, ya estaríamos hablando de una neumonía y cambiaría completamente el panorama. Pero en las crisis asmáticas, los sacos alveolares, los espacios respiratorios se llenan de aire y por eso cuando percutimos ahí nos da timpanismo por una disminución de la consistencia. El frémito vocal, ¿cómo creen ustedes que va a estar? Pues va a estar disminuido y va a estar disminuido de manera general. Es decir, va a haber una disminución simétrica donde ustedes le palpen. Cuando diga 33 van a encontrar que la vibración está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque la obstrucción que hay en los espacios más altos, a nivel de bronquios, bronquiolos mayores, bronquiolos menores, esa obstrucción genera que la transmisión, ¿sí?, de la vibración sea menos intensa a los espacios respiratorios. Entonces nos genera una disminución del frémito vocal y los ruidos respiratorios van a estar alterados. Esto aplica para todas las enfermedades obstructivas, no nada más el asma, sino también, ahorita vamos a ver, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar y las bronquiectasias. Y aquí, como estamos hablando de asma, voy a poner que hay ruidos alterados y específicamente hay sibilancias. Las cuales en su momento, cuando hablemos de auscultación de tórax respiratorio, vamos a poner los sonidos, vamos a tener audio de cómo se escuchan las sibilancias y vamos a ver que por lo regular son predominantemente expiratorias. Bien, hasta aquí dejamos este video con el tema de asma. Enseguida continuamos
con el tema de enfermedades obstructivas. Vamos a hablar de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y vamos a ver qué enfermedades son las que engloba.